Muy buenas clases, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las legumbres. Estuvimos mirando las setas que pertenecían a un mundo aparte dentro de las hortalizas y los vegetales, ya que no tenían, no absorbían la fotosíntesis, ¿no? Y otras características que eran diferentes. Dentro de las hortalizas miramos lo que eran las verduras, dentro del mundo de las hortalizas, cuáles son las de frutos, cuáles eran las de raíces, habían otras que también podrían ser de vainas, y dentro de las vainas encontramos el fruto que vendría a ser la semilla, que vendrían a ser las legumbres, que vendría a ser lo que nos queda por hablar en el día de hoy. Definición. Según la CAE, las legumbres son las semillas secas, limpias, sanas, separadas de la vaina, procedente de las plantas de la familia de las leguminosas, de un uso habitual en el país y que resulten aptas para la alimentación. Ok, vale, el CAE estuve mirando y vendría a ser el certificado de agricultores ecológicos, y es como lo que vendría a definir ellos a que estos son las legumbres, la definición. Aquí dice secas, limpias y sanas. También encontramos algunas frescas, pero generalmente se suelen comercializar siempre secas. Ok, vamos a ver qué características debe de reunir una legumbre de calidad. Acá dice de que son de fácil cocción, mantienen la forma después de la cocción, el ollejo fino y casi inapreciable después de la cocción, uniformidad entre ellas tanto en tamaño como en clase y grado de desecación bajo. Ok, de fácil cocción, ok, son de fácil cocción y se refiere a las de más calidad, ¿no? Generalmente una legumbre de buena calidad suele tardar menos tiempo que su propia legumbre de menor calidad. Mantendrán la forma después de la cocción, ok, eso es un síntoma también de legumbres de calidad, las que no se suelen romper, ¿sabes? O suelen mantener mejor su forma a la hora de cocinarse. Ollejo fino y casi inapreciable se refiere, se ve mucho en los garbanzos cuando suelen venir de bote, esa parte de afuera que se suele como desprender o separar de lo que es la propia parte interna del garbanzo. Ese ollejo, entre más calidad sea la legumbre, pues más inapreciable vendría a ser. Uniformidad entre ellas, ya lo miraremos más adelante cuando hablemos de las categorías o clases. Y el grado de desecación bajo, ok. Suelen perder poca agua. Características nutricionales. Muy bien, las legumbres son un alimento generalmente ricos en hidrato de carbono. Proteínas tiene un 21% de media y vitaminas, sobre todo de la clase B. Minerales como calcio, hierro y magnesio. Combinadas con pan, arroz y pasta y maíz, entre otros, conseguimos un plato nutricionalmente completo. Bien, cuando estuvimos mirando antes lo de nutrición, dentro de las características de la dieta mediterránea, un plato que puede también representar o englobar todo esto muy bien sería unas legumbres, o sea, unas lentejas, por ejemplo, con arroz. Se dice que esa combinación junto con el pan reúne, digamos, toda la cantidad de nutrientes necesarios para tener una alimentación sana. Incluso se podría decir que casi reúne las mismas propiedades que las carnes, el consumo de esas dos. Dentro del mundo de las legumbres, las que más proteínas tienen es la soja y es la que más se podría, digamos, asimilar a nivel de proteínas a la carne, aunque nunca se encuentra del todo la cantidad concreta de proteínas que tiene la carne en otro tipo de alimentos, pero sí se puede compensar. Bien, clasificación.
¿Cómo podemos clasificar a las legumbres? Tenemos, por ejemplo, las lentejas. Dice, podemos encontrar una gran gama de colores, verdes, rubias, amarillas y naranjas. Ok, es muy fácil encontrar unas lentejas completamente negras, son de un color negro muy oscuro. Eh, Son características y bueno, se suelen encontrar con facilidad. Las de colores naranjas también tienen un color naranja muy vivo y se encuentran con facilidad en cualquier mercado. Y luego tenemos las pardinas, que son las que más solemos conocer, y hay una variedad concreta que es la variedad de Lanzarote. Y es realmente porque es una lenteja de ahí. Dentro del mundo de las lentejas hay cientos de lentejas, pero bueno, no tenemos una gran cultura nosotros a nivel de consumo de esta legumbre, solo la conocemos en nuestro típico estofado, pero se consume muy bien también en ensaladas. En el mundo de la cocina india con curries y leches de cocos también se hace y son recetas muy tradicionales. Mm, Hacer hummus con lo que vienen a ser lentejas, aunque también se hace con garbanzos, otro tipo de elementos. ¿Qué más? Eh, bueno, está también ahora con el mundo de la cocina vegana, el procesarla y similar carne, digamos, carne molida. Se puede acompañar con lecitina de soja, por ejemplo, para hacer ese tipo de elaboración y simular una hamburguesa vegana. Bueno, un montón de elaboraciones diferentes a la que conocemos nosotros como el típico tradicional potaje de lenteja, que está muy bien por supuesto, pero admite un montón o sinfín de elaboraciones que espero realizar con ustedes en breve. Bien, dentro del mundo de las alubias, diferente al mundo de las lentejas, también conocida como frijoles, tenemos las fablas, faves, monguetes, porotos de manteca, también se podrían encontrar en esta categoría, y son diferentes, por ejemplo, en clasificación con lo que vienen a ser las lentejas. Ya miraremos qué tipo de cocción admite cada una, lo que es el remojo, cómo se tiene que preelaborar, y también lo miraremos. El garbanzo, dentro del mundo de los garbanzos, los encontramos en vainas con una especie de vellosidades. Contiene una o dos semillas. Se pueden emplear en cocidos, ensaladas, fritos, hummus. Ok, también. Dentro del mundo de los garbanzos encontramos de diferentes calidades y categorías. También, no solamente se suelen utilizar en guisos o estofados, sino que combinan muy bien en eso, en ensaladas, los típicos hummus que se hacen con un puré de garbanzo, el falafe, que se puede hacer tanto con alubia verde como se tiene que hacer realmente, o con un garbanzo en el cual no necesita cocción, simplemente poniéndolo en remojo, sin necesidad de cocción. Posteriormente se tritura, se suele combinar con cilantro, perejil, sésamo, aceite de sésamo, cebolla, bueno, admite diferentes variables, y se suele hacer frito empanado. Es una buena elaboración, rápida, sencilla y nutriente con el mundo de, por ejemplo, los garbanzos. Ok, ya miraremos lo que es también los sustos que se suelen decir o los tipos de cocciones. Por ejemplo, cuando se dice asustar es muchas veces introducir un elemento frío a la elaboración caliente para que esa costra que estuvimos hablando antes, que se separaba de la semilla, se endurezca para que no se rompa. En el caso, por ejemplo, de las alubias, es recomendable en su cocción introducir o incorporar en algunos momentos agua fría para sellarla y ayudar a que esa película o piel que es tan fina no se rompa y por lo tanto se
mantenga la forma de la alubia. Sin embargo, el garbanzo, que vimos que era donde más se veía ese tipo de piel, pues todo lo contrario. Si generamos eso, digamos que se quedaría mucho más sólida esa piel, se separaría con mucha más facilidad y no es el objetivo que queremos. Por lo tanto, en este tipo de cocción se recomienda nunca asustar y siempre trabajar en caliente, digamos, con la elaboración, para que nunca el frío ayude a que se haga esa piel o se separe del garbanzo. Bien, seguimos. Categorías comerciales. ¿Cómo lo solemos encontrar o cómo lo podemos comprar? Bien, la categoría extra, cuando se refiere a extra, son las legumbres de mayor calidad, sin defectos, exceptuando ligeras alteraciones superficiales que no perjudican ni al aspecto ni a la calidad. Generalmente la categoría extra son las que suelen ser más grandes, simplemente. No es que tengan ni mejor sabor ni nada, sino que son de un tamaño concreto. Generalmente son todas lo más parecidas posibles y dentro de su tamaño suele ser el más grande. Categoría de primera son las legumbres de buena calidad. Permiten ligeros defectos de forma, aspecto, desarrollo y colocación. Es coloración. No perjudican ni al aspecto ni a la conservación. Esa es la categoría de primera, digamos. Si bien la categoría extra podría ser la más apreciada, ya vemos que en esta hay alteraciones igual de tamaño o de forma, que lo podríamos bien considerar algo que podríamos buscarlo y necesitamos eso, dar ese efecto visual para que todas sean diferentes y combinar y jugar con diferentes tipos, por ejemplo, de lentejas, de diferentes colores, categorías y tamaños y calibres, para hacer algo más dinámico, juego de colores para una ensalada, o necesitamos que sean todas lo más parejos y homogéneas posible. También a propósito. También se podría mirar de que si fuesen para triturar, a lo mejor no es necesaria la categoría extra, ya que el precio añadido que estamos pagando es simplemente por su tamaño y no por su calidad. Por lo tanto, a la hora de triturar, igual no estaríamos haciendo una buena compra si compramos la categoría extra en vez de primera si la elaboración va a ser triturada. Tener en cuenta ese tipo de criterios. De segunda, cumplen características mínimas, admite defectos de forma, aspecto, desarrollo y colocación siempre que no perjudiquen ni al aspecto general ni a la calidad. Ya son más difíciles de encontrar, sí que se encuentran, se suelen utilizar también para la alimentación de animales o otro tipo de elaboraciones, como estábamos hablando, en polvos, triturados, etcétera. Y ya está. Consejos de compra y conservación. Dice, por lo general son alimentos poco perecederos. Eso es una buena característica de las legumbres. Vamos a ponerlo derecho. Bien. Bien. Es verdad de que son pocos perecederos. Eso favorece a su consumo. Es un alimento en el cual podemos prescindir de él con facilidad, ya que nos podemos abastecer y tienen largos periodos de conservación. Se conserva de una manera correcta, se pueden mantener durante un año en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa y de los insectos. La forma de conservación correcta ayudará en su margen de tiempo. Si el recipiente donde lo conservamos vemos que lo tenemos pues al rayo del sol y manteniendo la luz, posiblemente se conserve durante menos tiempo. Si el lugar donde lo conservamos es húmedo, posiblemente empiece a echar raíz. Si el lugar es caluroso, aparecerá como el borbojo, ¿no? Entonces eso es lo que hará que, digamos, se conserve más o menos tiempo. Conservar en un recipiente con cierre hermético. Si se compran
a granel tendremos que elegir los ejemplares limpios, sanos y enteros. Una vez cocidos se pueden conservar en cámara dentro de un recipiente hermético durante días o en su defecto se pueden congelar durante meses. También tenerlo en cuenta. Suele perder ciertas cualidades organolépticas, pero también teniendo en cuenta el correcto, congelación y la correcta utilización de los envases, podemos hacer que ese efecto sea menos o más visible. O sea, a la hora de congelar realmente legumbres, lo más aconsejable es abatirlas. O sea, por medio del abatidor de temperatura, reducir muy drásticamente su temperatura a menos de menos 20 grados para su posteriormente congelación. Si introducimos legumbres calientes en una cámara de congelación, en su propio, recipiente de cocción, en una media marmita, generalmente ese calor va a generar vaos. Ese vaho va a generar una condensación. Esa condensación quedará en el producto y lo que hará será ese efecto escarche, ¿no? Que tiene cuando generalmente se come un producto y tiene como esa agua interior en el producto, pues pasará por esto. Bien, una vez cocida, bien, le dijimos que se pueden conservar en cámara y a esto lo tenemos hablado. Presentación en el mercado, ¿cómo las solemos encontrar? Secas, como lo dijimos, envasadas o a granel. En el mercado central o por ejemplo en el supermercado del Corte Inglés o en muchas superficies encontramos esas bolsas donde podemos encontrar variedades diferentes de lentejas, por ejemplo, de judías, de faves, bueno, variedades. Las encontramos también cocinadas en mercados centrales. No suele ser tan habitual verlas de este tipo de maneras, pero bueno, se suelen encontrar. Esto se referirá más que nada a lo mejor en alguna feria gastronómica o algo así. Aquí sí, ya cocidas o semicocidas en conservas al natural. Este tipo de procesos sí que ya los podemos ver. Son los típicos garbanzos, lentejas, faves que vienen cocidas al natural en su propia agua, que generalmente conviene eliminar esa agua. Tiene como una especie de, ¿no?, de baba típica, se suele eliminar. Bien, conserva, como en elaboraciones como la fabada asturiana. Estas ya son productos de legumbres que ya vienen elaboradas, ¿no? Podemos encontrar callos que vienen ya con garbanzos. Podemos encontrar esto, como están diciendo, fabadas, etcétera. Muy bien. Preelaboración. Vamos a ver. Limpieza. Revisar en busca de posibles materias extrañas. Ya no es tan normal encontrar o ver lo que antiguamente se hacía, que era seleccionar las lentejas o los garbanzos. En las cocinas antiguas de abuelas era muy típico, tener que hacer este tipo de elaboración o tarea, ¿no? Desde desprenderlas de las vainas hasta seleccionarlas, porque muchas lentejas podrían venir con su canto rodado, su pedacito de tierra, etc. Ya generalmente las solemos encontrar sin tener que hacer este tipo de limpiezas nosotros. Remojado. Hidratar el día antes alubias y lentejas en agua fría y los garbanzos en agua tibia. Ok, ya hablamos de esto. La proporción en volumen de agua y legumbres será generalmente de 3 a 1, ya que en estas absorben el agua y aumentan mucho su volumen. Intentar utilizar aguas poco alcalinas o en su defecto añadir un poco de bicarbonato, que reblandecerá las fibras. Ok, vamos a ver. Hidratar el día antes. Las lentejas sí que admiten rehidratación. Lo mismo, antiguamente las categorías de las lentejas, la que de segunda que se podía encontrar,
tendrían tiempos de cocciones más largos y se aconseja hidratar, aunque se pueden elaborar sin hidratar. Incluso hay lentejas que su tipo de cocción tiene que ser extremadamente corto. Las lentejas naranjas, por ejemplo, en 15 minutos las tienes sin necesidad de remojo. En ese caso no, las que solíamos encontrar, como las lentejas pardinas antiguas, sí podrían tener un tipo de rehidratación. Ok, otra cosa. También se puede rehidratar una alubia, una lenteja, simplemente para triturar. Lo vimos para después poder hacer una elaboración frita. En ese caso solamente se hidrata. Cuando se hidrata en agua tibia, muchas veces se activa o se reactiva como unas enzimas que tienen las semillas. Al notar agua y generalmente tibia, es como que se le da la orden de, digamos, generar el brote. Entonces hay una activación de esa enzima y se recomienda hacer eso cuando la legumbre se va a consumir sin que tenga cocción. Ok, la proporción en volumen. Bueno, hidratar en agua tibia los garbanzos sí es correcto. El problema del garbanzo es la fermentación. Entonces, cuando se hidratan los garbanzos en agua tibia, si los sueles dejar, digamos, más de 24 horas, generan unos gases propios de los garbanzos en esa agua y suele haber una fermentación, suele salir una espuma blanca que habrá que eliminar y esa agua habrá que cambiarla. A la hora de cambiar el agua siempre conviene, y ya explicaré por qué, también se hacen los procesos de desalado, siempre conviene la primera cuarta parte del agua volver a poner la que siempre tenía. En este caso las legumbres, ¿no? Y el resto del agua nueva. Esa sería la manera de, digamos, tenerlas hidratadas siempre en agua tibia y controlada, digamos, a temperatura ambiente. Si no, también los garbanzos de categoría extra se suelen dejar hidratados en agua normal, en neveras. De esta manera nos evitamos los gases, esos que produce y la fermentación tan rápida de la legumbre. Lo que podemos favorecer es el caso de esa película que puede salir arriba, que puede encostrar. Bien, lo de poner 3:1 de agua siempre es aconsejable eso y siempre quedarse o sobrepasarse de agua que quedarse corto de agua. Otra cosa es que en los garbanzos hay gente que también le echa aceite en la parte de arriba para generar una película protectora, que el aceite queda separado en la parte superior y de esa manera también ayudar a que no haya un crecimiento microbiano, digamos, más rápido. Intentar utilizar agua poco alcalinas o en su defecto añadir un poco de bicarbonato. Ok. El agua que solemos utilizar de grifo no suele ser aconsejable, ya que también ayuda a encallar al garbanzo o hacer que genere ese tipo de cosas. O sea que el agua que se suele utilizar para que los garbanzos, las legumbres o las alubias se pongan a remojo, tendrá que ser de garrafa, o también dijimos que en muchos establecimientos tienen el sistema de osmosis, que es como una filtración, ¿no? Para hacer que el agua quede más pura, la que viene, digamos, de grifo, y bueno, se utilizaría esa. O si no, en su defecto, añadir bicarbonato, que esto lo que hará es reblandecer el agua. Toda cocina ya tiene que tener pHímetros y medidores del agua. Se suele hacer para las tablas de APPC, que lo vieron ustedes. Entonces, de esa manera también incluso se puede regular y tener un agua con la misma proporción alcalina siempre para la utilización de un garbanzo concreto. Ya se suele hacer eso cuando son industria, pero bueno, también en cocina se puede hacer de esa manera. Muy bien. Vamos a ver aquí características que hay. Garbanzos. Cocer partiendo de agua muy caliente o hirviendo con sal.
Hervor suave y constante. Si se requiere añadir agua, será caliente y no asustar. Asustar es un término de cocina que vendría a ser incorporar un elemento frío en una elaboración caliente. Incluso a los garbanzos, asustar podría ser la incorporación de una espumadera de aluminio que esté en frío, en el cuarto frío, introducirla en la elaboración ya podría asustar al garbanzo. No solamente sería el incorporar agua en el caso a propósito, ¿no? Sino que hasta tener en cuenta ese detalle. Se suelen utilizar para tener que remover este tipo de elaboraciones de garbanzos y no querer, digamos, asustar herramientas de teflón o de plástico que hay que quitar de un plástico resistente, ¿no? Las de teflón son esas generalmente de color negro, que solemos ver que parecen como plástico. Esas lo que tienen es que, digamos, tiene la temperatura más fácil del ambiente. O en su defecto, si son las de aluminio, tener en cuenta, o de acero inoxidable, que si están frías, es necesario previo pasarla por alguna elaboración caliente, agua caliente, para poder introducirla. Hasta incluso tener en cuenta ese detalle. Ok, y sabiendo lo que es asustar, podemos generar o hacer este tipo de reacción a propósito o no. O sea, ya sabemos que hay otras alubias que es tan delicada la piel que tiene que sí que nos convendría hacer este tipo de técnica o proceso a propósito para favorecer, digamos, la buena elaboración de esa receta. ¿Qué más? Hervor suave y constante. Ok, el típico pluk pluk, o como lo quieran decir, ¿saben? Pero es importante controlar los fuegos. Y en este tipo de elaboraciones, ¿sabes? No necesitamos que los garbanzos estén, digamos, removiéndose, rozándose por efecto del calor tan fuerte del hervor. Se utilizan mucho unas mallas que suelen ser de un material concreto y de varios materiales, y es una malla que se suele introducir dentro de los garbanzos para hacer la cocción dentro de esa malla en su caldero, en su marmita, digamos. También, además de para controlar el garbanzo y, digamos, tenerlos todos juntos a la hora de quitarlos de la elaboración, ayudan a, digamos, eso, ¿no? De que no estén rozándose tan fuerte y por lo tanto favorezcan que se rompan o no. Ok. Se requiere añadir agua, esta será caliente, ya lo dijimos. Y importante también entonces saber lo del agua caliente a la hora de empezar con la elaboración. ¿Caliente o tibia? Sin embargo, las alubias, cocer partiendo de agua fría. Hervor suave y continuado. Se requiere añadir agua, será fría. O sea, en este caso sí que conviene asustar. Otra característica es de que si bien el agua generalmente de los garbanzos se suele eliminar, el agua de remojo, en el caso de las alubias, para la hora, por ejemplo, de hacer las fabadas asturianas, mucha gente utiliza esta misma agua para su propia elaboración. Entonces, lo importante de conocer, digamos, la vaina o qué tipo de legumbre estamos trabajando, qué características tiene para hacer su correcta elaboración. Bien, aquí dice eso. A ver qué más tenemos. Las lentejas. Por ejemplo, de las alubias tenemos las judías pintas. Se utilizan mucho aquí para hacer el potaje de berros. Y tiene la característica de que, por ejemplo, se pueden freír antes de empezar a hervir. Cuando otro tipo de legumbres sería imposible hacer ese tipo de técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer un potaje de berro o cualquier otro tipo que utilice judías pintas, se suele poner chorizos y tocinos y ese propio aceite es el que absorbe, digamos, la judía pinta para luego admitir hervor. Otra característica. Lentejas. Cocer partiendo de agua fría.
hervor suave y continuado. Se requiere añadir agua. Agua será fría. O sea, también las lentejas se pueden asustar para que no se terminen de romper. Características que pueden tener las lentejas. Hay un dicho que dice que siempre es mejor un estofado al día siguiente. Y es verdad. Lo que pasa es que se homogenizan los sabores. Cuando solemos hacer la primera cocción o hervor, a veces se encuentran los sabores independientes. O sea, es como que solemos encontrar en la costilla que tenga de cerdo, por ejemplo, ese estofado, el sabor de la costilla, las lentejas, el sabor de las lentejas, la batata con su sabor. Y una vez enfriado y reposado, cuando volvemos a hervir, esos sabores se homogenizan o como que se juntan. Y es algo característico, por ejemplo, en las lentejas, ese asentado previo que suelen necesitar para luego en su recalentado sacar mejor los sabores. Bien, ¿qué suele pasar también con las lentejas? Que se suelen pegar al otro día. Cuando las solemos cocer el primer día, en esa primera elaboración, es la densidad del líquido generalmente y el calor propio hace que sea más fácil de que estén como en movimiento, ¿no? Por el calor. Y al día siguiente se suelen asentar en la parte inferior del caldero. Por lo tanto, es muy importante el día siguiente cuando se va a cocer, si bien muchas veces es aceptable incorporarle caldo o agua fría, remover perfectamente bien y controlar la cocción y el calentamiento junto con un correcto removido, digamos, de la elaboración, teniendo en cuenta que se pueden romper. Ese tipo de detalles son los que van a hacer que se quede, digamos, tu elaboración siempre estándar, ¿no? También el tener ese tipo de criterios a la hora de elaborar. No me conviene remover mucho las lentejas, pero sé que se me pegan, digamos, cuando las dejo reposar. Y saber eso es lo que hace que siempre tener un buen criterio. Muy bien. Ya con esto, chicos, terminamos lo que tiene que ver con las legumbres. Ahora en lo siguiente que nos juntamos y vamos a hablar va a ser de procesos de regeneración. O sea, una vez cocinados los productos o congelados, cómo hacer para regenerar correctamente los alimentos. Ok, nos vemos en otra. Adiós, chao.